Mis amados hermanos, hermanas, iniciamos un nuevo día por la gracia de Dios, transitando conforme al propósito que Dios ha trazado para todos y cada uno de nosotros en este día. Le invito por favor a que hoy, en esta mañana, después de haber estado un momento en la presencia de nuestro Dios, nos traslademos a Hechos capítulo 8, versículo 1, y en tanto que usted arriba a ese punto, a esa parte de la escritura, leeré el Salmo 121. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Levantaré mis ojos al monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de la presencia del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si nuestros hermanos del libro de los Hechos hubieran leído esta porción y hubieran confrontado la realidad de su existencia en aquel momento, probablemente hubieran pensado que no era una palabra para ellos. Sin embargo, la Escritura nos dice que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Así lo dice la Escritura. Sabemos que todos aman a Dios, o todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Libro de los Hechos, la puerta. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. Dice: y Saulo consentía y participaba en su muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de Esteban. Y aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia que permanecía en Jerusalén, y todos fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Todas las cosas cooperan para bien. El Señor me guardará, Él cuidará mi salida y mi entrada. Y sin embargo, hermano, hay cosas que dentro del propósito de Dios operan y que, contrariamente a lo que nosotros pensamos, creemos en ocasiones que no están ayudando a un propósito de bien. ¿A qué me refiero? A una situación en lo particular como la que estaba enfrentando la iglesia en el libro de los Hechos. Ellos venían de un derramamiento impresionante, una promesa cumplida. Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo había descendido. La promesa de Cristo, la promesa del Padre se había hecho una realidad. Estaban recibiendo poder, el poder prometido que ningún otro humano había tenido acceso. La promesa del Padre, el Espíritu Santo, había venido a morar en medio de ellos. Estaba en ellos. 3,000 almas se convirtieron, empezaron a ser perseguidos. Después viene el discurso de Esteban, y después del discurso de Esteban, su lapidación, y después una gran persecución. ¿Esa cosa cooperaba para bien? ¿Ese hecho momentáneo de su historia estaba cooperando para bien? Algunos podían pensar, esto no está cooperando para el bien de la iglesia. Sin embargo, dice que a raíz de esa persecución, muchos de ellos fueron dispersados a Judea, Samaria, y empezaron a proclamar la palabra de Dios, de tal manera que en aquellas regiones de Samaria redundó en que aquella persecución resultara en bendición de la proclamación y salvación de las almas en aquella región. Muchas veces pensamos en nuestra vida, en las cosas que estamos viviendo, que eso no coopera para nuestro bien. ¿Qué en particular? Una persecución, un sufrimiento, una situación que no nos va del todo bien. Sin embargo, en esa aflicción, Dios está obrando un bien no solamente para nosotros, sino para aquellos que están en nuestro derredor. Tomamos un ejemplo en lo particular, tomamos a José.
Cuando nosotros vemos a José bendecido por Dios con aquel sueño y después vemos que fue vendido por sus hermanos y las aflicciones que pasó antes de llegar al trono de Egipto, aquella nación poderosa en aquel tiempo, hubiésemos pensado que lo que estaba sufriendo no estaba cooperando para bien, ni su venta a los madianitas, ni su encarcelamiento por una causa injusta. Sin embargo, ahí Dios estaba obrando no solamente un bien para él, sino el bien para la nación que habría de ser traída para que después se cumpliera ese propósito de Dios. Muchas veces pensamos, así como probablemente pudiese haber pensado Moisés, que Dios no estaba obrando conforme a un propósito al matar al egipcio, al salir a aquella tierra de Madián, convertirse en un pastor, tener una vida durante ese tiempo en el desierto sin un propósito claro. Muchas veces pensamos que nuestra vida no tiene un propósito, porque simplemente estamos en un desierto, seguimos una rutina, estamos trabajando, pensamos que aquella circunstancia en la cual Dios nos ha introducido o la circunstancia que nos rodea está alejada de un propósito de Dios. Pero como dice cierto hermano, nada más alejado de la realidad, sino de la verdad de Dios en ese propósito que se está cumpliendo. Esos 40 años de Moisés en aquella tierra sirvieron para una preparación, y cuando él pensó que su propósito era el hecho sencillo de ser un pastor y hacer una vida en aquella región, Dios se le aparece y lo reencausa en el propósito que él tenía para él, el propósito que había predeterminado desde que él nació. Muchas veces vas a caminar en tu vida, vas a pensar que estás en un desierto, vas a pensar que aquel propósito para el cual Dios te llamó ha quedado olvidado en un desierto. Nada más alejado de la realidad, sino cuando Dios de nuevo aparece en una zarza con poder y te habla y te reencausa a ese propósito. Entonces tu fuerza revive. El propósito de Dios renovado en él cobra fuerza y empiezas a ver nuevamente ya no lo que tú quieres ver, sino las maravillas de Dios como lo vio Moisés. En el caso de José, en el caso de Moisés, y aún más, un caso más extremo, como en el caso de Job, pudiésemos pensar nosotros, si nos hubiéramos trasladado a aquella época y vivir en su tiempo, experimentar lo que ellos experimentaron, hubiéramos dicho lo mismo que los hermanos que rodeaban a Job, amigos de Job. ¿Qué propósito hay en lo que está viviendo? Aún Job consideraba un despropósito lo que estaba aconteciendo. Muchas veces pensamos que el propósito de Dios solamente se rodea de aquellas cosas que son en bienestar. Mientras los hijos están seguros, mientras tengamos 500 yuntas de bueyes, tengamos asnas, así como la tenía Job, tenía ovejas, tenía camellos, tengamos multitudes de servidumbre, ahí está el propósito de Dios. Pero aún en donde no existía nada, allí estaba el propósito de Dios obrando. Y vaya propósito de Dios, porque encontramos que el Señor le dedica de la Escritura 42 capítulos. Qué maravillosa experiencia, qué amor tan exquisito de nuestro Dios al otorgar 42 capítulos. Hablar de cómo obró en un hombre. 42 capítulos de la Escritura para hablar cómo Dios obró en la vida de ese hombre para que pudiera al final entender que no había despropósito en todo lo que él hacía. Aquella experiencia, aquel sufrimiento, aquel privarse de los bienes materiales, el privarse de sus hijos, no llevaba sino el propósito de que le pudiera conocer a él. Muchas veces, hermanos, somos perseguidos. Muchas veces, hermanos, nuestras posesiones son arrancadas. Muchas veces somos desprendidos o alejados de aquello que amamos. Pero en todo eso siempre está y habrá en aquellos que somos llamados por él conforme a su propósito,
todo está cooperando para bien. Los hermanos del libro de los Hechos probablemente no hubieran considerado que esa persecución hubiera estado cooperando para bien. Tenemos a un apóstol Pablo tomando los mantos de aquellos que daban muerte a Esteban, pero ese mismo apóstol Pablo, después lo vemos en el capítulo 9, cómo es tomado por Dios. Y aquella iglesia que era perseguida, aún en la persecución, dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31, se multiplicaba y crecía en reverencia a Dios, en el consuelo del Espíritu Santo. Todas las cosas ayudan para bien. En la vida cristiana no solamente experimentaremos las mieles de las bendiciones del reino de los cielos, en ocasiones experimentaremos las bendiciones llamadas disfrazadas por allí. Disfrazadas ¿por qué? Porque pensamos nosotros en que la bendición, tomando de la palabra misma, pues siempre es un elogio, es una alabanza, es un bien que recibimos. Pero en ocasiones las bendiciones de Dios vienen con una persecución. La bendición de Dios viene en una aflicción, como en el caso de Job. Pero al final entendemos que todo lo que ocurre en nuestra vida coopera para bien. Un último ejemplo, el rey David, ungido por Dios, llamado de detrás del redil de las ovejas en donde estaba. Sin embargo, después de su llamado, una persecución, un rechazo, un alejarse, un seguir. Sin embargo, en todo aquello que él estaba experimentando, que él estaba sufriendo, entre comillas, estaba un propósito de Dios que estaba moldeando un corazón conforme a Dios. Aquel diamante carbonizado en su inicio estaba siendo pulido, estaba siendo tratado, estaba siendo moldeado para llegar y colocar sobre aquel trono un diamante y no un carbón. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que ejecutara su voluntad. Todo obra para bien aquellos que aman a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1, dice: se desató una persecución contra la iglesia que permanecía en Jerusalén. Todos fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Pero aún en esa aflicción, Dios se estuvo glorificando y Dios estuvo obrando. Dios obra y obrará siempre para bien en todas aquellas cosas en las cuales Él nos ha llamado conforme a su propósito. Finalizamos en este día con esa palabra hermosa con la cual iniciamos el día de ayer y sabemos, hermano, que a pesar de todas las circunstancias que vivamos, como la de Job, como la de José, como la de Moisés, como las circunstancias de nuestras hermanas Marta y María en la muerte de su hermano Lázaro, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Esto es, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. ¿Y qué es el propósito de Dios? Aquello que se cumplirá y que habrá de determinarse a nuestras vidas. Así es que yo te invito a que traigamos esta palabra siempre a nuestro corazón. No se dormirá el que guarda a Israel. Él cuidará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén y amén. Y así será. Le damos gracias a Dios. Así es que cualquier circunstancia que te rodea, sea de bendición como la de Job, en bienes materiales, o sea de aflicción, en todo Dios sea glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Dios quitó, el Señor Dios dio, o dio y quitó, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Amén. Padre, te damos gracias, porque no hay despropósito en ti, no hay camino que transitemos, sea rumbo a Egipto, vendido como esclavo, sea en una prisión, encadenado injustamente,
sea perseguido como nuestros hermanos por predicar el Evangelio, sea, Señor, llevado como era David en una persecución injusta, Señor, a pesar de ser el ungido del Señor. En todo, Señor, todo obra para bien en aquellos que somos llamados conforme a tu propósito. Este día salimos nuevamente, Señor, sabiendo que tú guardas nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, por tu amor y por saber que caminamos en ese propósito. Que enfrentaremos ahora, Señor, nuestro propio afán, el propio problema. Pero en ese momento, Señor, habremos de tener siempre conscientes en nuestro corazón de que caminamos en tu propósito. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Cuídense mucho. Si Dios lo permite, nos vemos mañana conforme al propósito de nuestro Dios. Un abrazo. Que la bendición y la gracia del Altísimo sean con ustedes hoy y siempre.